Vamos a observar Primera de Juan, capítulo 4. Y nada más quiero que noten algo. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que hay un capítulo del amor en la Biblia? Ese capítulo usualmente es para las personas Primera de Corintios 13, porque en Primera de Corintios 13 se describe una gran cantidad de atributos que tiene el amor, ¿sí? De hecho, más adelante lo vamos a observar. Pero, sin embargo, quiero que noten que a pesar de que ese es probablemente el más conocido capítulo en referencia al amor, el que tiene el mayor contenido de veces que se dice amor es este capítulo. Primera de Juan, capítulo 4. Aquí aparecen en tan solamente unos cuantos versículos 27 veces la palabra amor, ¿sí? Nos explica el amor de Dios, nos explica cómo tenemos que amar nosotros a Dios, ¿sí? Entonces es un capítulo extremadamente importante. Entonces, quiero que leamos nada más un par de versículos antes de comenzar, los que ya cité. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Ok? Primera de Juan 4, versículo 8. Y yo creo que les voy a compartir pantalla para que vean todos los versículos. De unos segundos. Aquí está. A ver, ahí está. Ahí se tiene que ver. Y nada más déjenme ver para hacerlo más grande, porque creo que está algo chiquito. Vamos a hacerlo. Ahí está, para que todos lo puedan leer. Ok, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Sí? Y el versículo 16, nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios permanece en él. ¿Ok? Si notan, estos versículos son extremadamente claros. Ahorita voy a decir ciertas cosas que no son claras, pero son extremadamente claros en al menos dos cosas, ¿sí? Primera cosa, hay una relación bien cercana entre probar el amor de Dios y tú mismo amar. En otras palabras, si tú has probado el amor de Dios, tú tienes que amar, ¿sí? Dice el versículo, otra vez lo leo. El que permanece en amor, permanece en Dios. Lo contrario sería, si tú no permaneces en amor, si tú no amas, tú no estás en Dios, ¿sí? Y eso mismo lo decía el versículo 8. Versículo 8, el que no ama, no conoce a Dios. Hay una relación bien cercana entre probar el amor de Dios y tú mismo amar. Esa es la primera conclusión que viene muy claramente en este versículo. La segunda es que hay una relación bien cercana entonces entre Dios y el amor. El versículo dice, Dios es amor, ¿sí? Nos está presentando cómo es Dios, cómo es la naturaleza de Dios. Y está diciendo, la naturaleza de Dios se define por el amor, ¿ok? Entonces tenemos ya algo bastante profundo, esencial, ¿sí? Que hay una relación bien cercana entre Dios y el amor, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser básicamente observar tres características del amor en relación a Dios, ¿sí? Vamos a observar nosotros primeramente que el amor es esencial para Dios. El amor es esencial para Dios, ¿sí? Luego vamos a observar que el amor es trinitario para Dios. Y luego vamos a observar que el amor es acción para Dios, ¿ok? Entonces, voy a repetir el primero y vemos este primero. El amor es esencial para Dios, ¿ok? Porque lo que está diciendo este versículo nos muestra eso. Dios es amor, significa que es algo extremadamente esencial para Dios, ¿ok? Nada más que quiero, antes de que nos movamos a explicar esto, primero que veamos qué no significa decir que el amor es esencial, ¿sí? Lo que no significa, lo podemos definir nosotros de esta forma. No significa que el amor es Dios, que el amor es Dios, ¿ok? Porque hay gente que cuando observa este versículo, eso es lo que interpreta. Cuando lee Dios es amor, piensa, entonces todo lo que yo considere amor, eso viene de parte de Dios. Todo lo que yo considero amor, incluso llegando hasta cosas que son tentaciones,
cosas que son malvadas, incluso llegando a eso. Si yo considero que es amor, y lo defino así como amor, entonces eso es de parte de Dios. Y eso sería un error, ¿sí? Por eso es que se defienden, por ejemplo, algunas personas en tendencias homosexuales. Por eso se defiende mucho algunas ideas erróneas como estas, ¿sí? Cuando tú colocas como, esta es la definición de amor, esto implica también la homosexualidad, entonces esto viene de parte de Dios, ¿sí? Pero eso sería un error. Tenemos que distinguir nosotros el amor como lo definimos los hombres y el amor como se define en Dios, ¿sí? Tenemos que recordar, hace unas sesiones observamos que Dios era santo, que significaba que Dios está apartado de todo lo demás. Eso significa que el amor de Dios es muy distinto a mi amor, ¿sí? Así como la justicia de Dios es muy distinta a mi justicia, la ira de Dios es muy distinta a mi ira, ¿sí? Así también el amor de Dios es muy distinto a lo que yo interpreto como amor. Para poder conocer el amor de Dios tenemos que ir a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, una primera cosa que no es colocar el amor como Dios, ¿sí? Eso es lo primero. Uno. Otro segundo error podría ser decir que Dios es solamente amor. Dios es solamente amor. O sea, y el error que podría cometer es que como estoy leyendo esta palabra que dice Dios es amor, entonces interpreto, lo único que es Dios es amor. En otras palabras, Dios, por ejemplo, no es ira. Dios no es santo. Dios no es luz, ¿sí? Entonces voy y limito a Dios a solamente esta idea de amor, ¿ok? Y si les soy bien honesto, ese error para mí es bien, bien cercano, porque yo lo he escuchado predicarse en muchas ocasiones. Incluso he escuchado que gente dice, este atributo, el amor, es el único que se dice Dios es, ¿sí? Y eso es una mentira, amigos. Hay que saber que es una mentira eso, ¿ok? Porque, por ejemplo, hay otros dos versículos que dicen que Dios es de forma muy rotunda. Cuando se dice Dios es santo, 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 eso parece más rotundo que lo que estamos observando ahorita, ¿sí? Por ejemplo, nada más para ponérselos. ¿Qué pasó, amigo? Pedro, amigo, ¿dijiste algo? No sé, se me cayó algo, bro. Ah, ok. Va. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Es uno de estos versículos, ¿sí? Eso es lo que se dice de Dios cuando Isaías tiene una visión del templo de Dios en el tercer cielo, ¿ok? Y en ese templo celestial escucha a querubines que están cantando y están diciendo, versículo 3, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. ¿Sí? Las palabras está diciendo, Dios es, y no solamente una, sino lo dice 3 veces para ser enfático. Dios es santo, santo, santo. ¿Okay? Y el otro versículo de estos es Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, que dice también de un canto celestial. Y en este caso está hablando de 4 seres vivientes, cada uno con 6 alas, son querubines, así como en Isaías. Estaban llenos de ojos alrededor por dentro y día y noche no cesaban de decir, ojo, noten eso, no cesaban de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. ¿Sí? Y de todos modos, esta palabra de santo, no es el único atributo que se dice Dios es. ¿Okay? Les doy otros versículos. Por ejemplo, se dice también Juan 4:24, ese ya lo vimos. Esto voy a irme rápido porque no tiene tanto que ver, nada más quiero comprobárselos. Dios es espíritu, ¿sí? Todo lo que hace Dios es espiritual. Dios es espíritu, ¿sí? También se nos dice en la palabra, Juan, primera de Juan capítulo 1, versículo 5, Dios es luz, ¿sí? Dios es luz. Todo lo que hace Dios tiene que ver con la luz, ¿sí? Se nos dice también, 1 Corintios, caray, eso lo escribí muy mal, espérenme.
Corintios 10, versículo 13, se nos dice, fiel es Dios. ¿Sí? Y este orden de palabras acentúa en el griego la fidelidad de Dios. ¿Sí? Está diciendo básicamente más acentuado que Dios es amor. Está diciendo Dios es fiel en el griego. Por eso para traducirlo lo colocan así. Fiel es Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos varios atributos que se dicen que Dios es. ¿Okay? Entonces, no podemos nosotros resumirlos ahí y decir nada más Dios es amor y dejar de lado lo demás de Dios. ¿Sí? Sobre todo porque tenemos que recordar un término que se conoce como la simpleza de Dios. Ese no se los he dicho, creo que nada más lo abordé un poco hace unas sesiones, pero ahorita se los explico. La simpleza de Dios es decir básicamente que Dios es todo su ser uno. ¿Ok? Ejemplo, imagínense ustedes, si yo describo a un ser humano, yo voy a tener que decir el ser humano tiene una cabeza. ¿Ok? Hay una separación muy clara entre la cabeza y el cuello. Y tiene aparte un cuello, entonces. Tiene aparte un torso, tiene aparte brazos, extremidades, ¿sí? Y hay una separación clara entre estas. ¿Ok? Pero no hay esas separaciones con Dios. Dios, todo lo que Él es, está extremadamente unido. ¿Ok? Y esto tenemos que verlo en relación a los atributos de Dios. Cuando nosotros decimos que Dios es amor y Dios es justicia, no debemos de pensar que estos dos están separados, como si la justicia obrara sin amor, ¿sí? O el amor obrara sin justicia. Si Dios es también un ser que se aira, que tiene ira, ¿sí? También la ira la va a obrar con amor y con justicia. ¿Sí? Si Dios es un Dios que es omnipresente, también va a obrar esa omnipresencia con amor. ¿Sí? También va a obrar esa omnipresencia con justicia. Todos los atributos de Dios están tan cercanos que a pesar de que podemos nosotros definir cada uno, todos actúan a la par y no hay ninguna acción que no actúe con todos los atributos a la vez. ¿Sí? Por eso no podemos separar nosotros y decir nada más Dios es amor. ¿Sí? Por la simpleza de Dios. El único atributo que podríamos decir nosotros que sí los engloba a todos es uno que se conoce como santidad. Ya lo observamos ahorita en Isaías. ¿Sí? Y eso es porque esa palabra de santidad no separa como un solo atributo, sino esa palabra santidad engloba el hecho de que Dios es extremadamente perfecto. Entonces, es perfecto en el amor, es perfecto en la justicia, es perfecto en todo. Entonces, santidad engloba todos los demás. Como si fuera junta el amor, la justicia, junta todos los atributos de Dios. Y cuando los juntas, eso es la santidad. ¿Sí? Eso es lo que me refiero. Ok, entonces no caigamos en el error de pensar que Dios nada más es amor. ¿Sí? Y tampoco caigamos en el error, este es un tercer error, pero si ya no lo explicamos tanto, de que Dios es primeramente amor. Porque tampoco es cierto, todos los atributos están a la par. ¿Sí? No es primeramente esto y luego esto. ¿Sí? Sino que todo está a la par. ¿Ok? Entonces, ¿qué sí significa? ¿Qué significa cuando dice Dios es amor? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. ¿Qué significa? ¿Ok? Lo que significa es que el amor es la naturaleza de Dios. Así como la santidad es la naturaleza de Dios, así como la justicia es la naturaleza de Dios, así también el amor es la naturaleza de Dios. ¿Sí? Por eso tenía que explicar lo de la simpleza, porque quiero que al mismo tiempo que definamos que la naturaleza de Dios, toda su naturaleza tiene ese atributo de ser amor, toda su naturaleza tiene todos los otros atributos. Pero lo que destacamos ahorita nada más es eso. Dios tiene como parte de su naturaleza definida amor. ¿Ok? Entonces, todo lo que realiza Dios, a fuerzas, hermanos, se realiza
en amor. Entonces ahí tenemos una aplicación que quiero que tengamos para nuestras vidas. Y esta va a costar, soy bien honesto, porque si yo ya sé que todo lo que Dios realiza es amor, entonces tengo que aprender a observar el mundo y todas las cosas que suceden, y observar mi vida y todas las cosas que suceden en mi vida, las cosas que yo considero buenas y las que considero malas, y todas ellas vienen del amor de Dios. Y pedir en oración a Dios que me permita saber cómo es que esto es amor de Dios. ¿Sí? Les digo, esto es algo bastante difícil, porque es sencillo si tenemos todas las cosas que queremos, pero en el momento en que no las tenemos que poder decir nosotros, esto es amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Sí? O, en su defecto, esto es amor de Dios para sí mismo. ¿Sí? El caso siempre es, Dios está amando algo aquí. Y si Dios lo ama, yo también tengo que amarlo. ¿Sí? Tengo que poder ver en relación a mi vida Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas son obras de amor para cada uno de nosotros, incluido cuando hay disciplinas, incluido cuando hay consecuencias, incluido cuando se limitan ciertas cosas. Todas ellas son por amor. ¿Sí? Entonces tenemos nosotros nuestra primera característica del amor de Dios. ¿Sí? Es la misma naturaleza esencial de Dios. ¿Sí? Otra vez, no a confundir con que es la única parte de la naturaleza esencial de Dios, sino que es parte de su naturaleza. ¿Sí? Entonces ya sé que es un poquito complicado eso, pero espero que haya quedado claro. Y si no, les coloco unas ideas y una ilustración muy mala, ¿ok? Porque no se me ocurre algo que pueda ilustrar bien esto. Pero voy a intentar ilustrarlo con agua. Si tuvieras tú un agua de color verde, perdón, azul, y un agua de color amarillo, y tú vas y tú las mezclas, los dos siguen ahí, ¿sí? Pero van y cambian de color, ¿no? Y se unen para formar un color verde, ¿sí? En otras palabras, esta agua azul podría ser el amor de Dios y esta agua amarilla podría ser la justicia de Dios, ¿sí? Pero están juntas y ahí están habitando, ¿sí? Tienen que estar ahí y están tan cercanas las dos que no se distinguen en muchos momentos, ¿sí? Pero sabes tú que están ahí, porque tú formaste esa agua en este caso, ¿no? Nosotros sabemos que están ahí por la palabra de Dios, el amor y la justicia, pero se ven tan cercanas que lo único que observamos nosotros en sí es a Dios. Y entonces tenemos que aprender nosotros siempre a ver que todas las acciones de Dios vienen en cada uno de sus atributos. El día de hoy, nada más nos vamos a concentrar en el amor, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que estamos hablando cuando decimos que es esencial el amor para Dios. ¿Ok? Y les doy rápidamente tres puntos que surgen de esto. Tres conclusiones. La primera es que entonces el amor de Dios permea todos los atributos de Dios. O sea, el amor de Dios está en todos sus atributos. El amor está relacionado con todos sus atributos. Así como esa agua azul se está relacionando con el agua amarilla, así se relaciona el amor de Dios con todos los demás atributos. No hay ningún punto de pelea entre la justicia y el amor de Dios. ¿Sí? Es la primera. Segunda conclusión, el amor de Dios es puro, ¿sí? Porque les comentaba, es muy diferente su amor al nuestro, ¿sí? El amor de Dios es puro. El amor de Dios no tiene ninguna tiniebla, ninguna oscuridad, ninguna injusticia, ¿sí? El amor de Dios es puro, ¿ok?
Y tercera conclusión, el amor de Dios es a sí mismo. Y ahorita les digo de dónde salió esa conclusión, ¿ok? Pero chequen, el amor de Dios es a sí mismo, primeramente. O sea, Dios se ama a sí mismo, primeramente. ¿Sí? Porque noten, si el amor de Dios está tan conectado con su naturaleza, entonces ese amor existía desde antes de la creación de cualquier otra cosa. Antes de que hubiera algo que amar, y cuando solamente existía Dios en la eternidad, Dios ya amaba, Dios ya era amor. ¿Sí? Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué amaba Dios? Lo que amaba era a sí mismo. ¿Ok? Entonces el amor de Dios es primeramente para sí mismo. Y ahí es donde sale nuestra segunda característica del amor de Dios. El amor de Dios es trinitario. ¿Sí? Entonces, el amor de Dios es trinitario. ¿Por qué? Porque se desarrolla en la Trinidad. Para si hay alguien nuevo, la Trinidad es un término que hace referencia a las tres cabezas de Dios. Ya sé que suena un poquito raro, es difícil de explicar, pero básicamente es que en Dios existen tres cabezas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Son tres personas que son distintas, pero son un solo Dios. Es un misterio enorme. ¿Sí? Dios Padre no es Dios Hijo, Dios Hijo no es Dios Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo no es Dios Padre, pero al mismo tiempo los tres son Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que es la Trinidad. Y básicamente lo que observamos nosotros es que cuando llega el Nuevo Testamento, Cristo, que es el Dios Hijo, se hace hombre. Y él declara de forma rotunda que él tenía una relación con Dios en la eternidad, con Dios Padre, y lo amaba. Y el Padre amaba al Hijo. ¿Sí? Y entonces podemos observar nosotros esta relación. ¿Sí? Por ejemplo, ahora sí acompáñenme. Si pueden, acompáñenme a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 35. Juan capítulo 3, versículo 35. Y ahí se nos dice, chequen, primeramente se nos anuncia que el Padre ama al Hijo. En la Trinidad estaban ahí ellos, en la eternidad, perdón, y el Padre amaba al Hijo. Dice el versículo 35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. ¿Ve? Noten, ese no es el único versículo, voy a darles un buen, de hecho, pero quiero que nada más destaquen uno, ahorita que lo veamos. Juan 5:20, por ejemplo, también dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. ¿Sí? O podemos acordarnos nosotros de cuando Cristo fue bautizado. Se abrieron los cielos, se escuchó una voz, descendió una paloma, ¿se acuerdan? Sí. Y se dijo las siguientes palabras. Dice, este es mi hijo amado, bueno, mi hijo, perdón, mi escogido, oigan a él, es lo que se decía ahí, sí. Pero en otros pasajes, por ejemplo en Mateo 12, versículo 18, se decía del mismo evento, ahí, no, este es otro evento, no, disculpa, era Marcos 1:11, ahí está, ahora sí. Se decía, tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido, ¿sí? Tú eres mi hijo amado, ¿ok? Y el de Mateo era otro evento donde otra vez se abrió los cielos, que fue cuando estaba Pedro, Juan, Jacobo, acompañando a Cristo a un monte. En ese monte, Cristo estaba orando y de repente cuando estaba orando, se abrió el cielo y otra vez surgió esta voz y dijo, este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y las naciones proclamarán justicia. ¿Sí? Entonces notan, de forma constante Dios dice que Dios Padre
ama al Hijo. ¿Okay? Y les había dicho, creo que destaquen un versículo en específico, porque el más claro probablemente es Juan 17:24, el más claro al respecto de lo que estamos hablando ahorita, del amor en la Trinidad, es Juan 17:24. Esta es una declaración de Jesucristo. Jesucristo estaba orando a Dios Padre y le pide por cada uno de los escogidos, de los miembros de la iglesia que van a existir. Y les dice básicamente, a Dios Padre le ora que quiere que cada uno de los miembros de la iglesia estén con Cristo, estén con Él y estén con Dios Padre, que vivan juntos, ¿sí? Noten cómo se lo pide. Dice, Padre, quiero que los que me has dado, esos son los miembros de la iglesia, los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, haciendo referencia a cuando subiera al cielo, ¿ok? Donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Por eso les digo que es uno de los más claros, porque esto nos dice que antes de que existiera cualquier cosa, antes de que existieran los planetas, las estrellas, el sol, antes de que existiera ningún ser humano, ninguna parte de la creación, antes de todo estaba Dios Padre y Dios Hijo, y estaba amando el Padre al Hijo. ¿Sí? El Padre ama grandemente al Hijo. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo entonces? Si yo sé que el Padre ama grandemente al Hijo. Pues hermanos, tenemos que amar grandemente a Jesucristo. ¿Sí? Tenemos que dedicar nuestra vida en amor a Jesucristo, a conocerlo a Él, a apreciarlo a Él. ¿Sí? Porque así como el Padre ama al Hijo y lo declara delante de todas las personas, así también tenemos que hacerlo cada uno de nosotros. Y decir, este es el Hijo amado de Dios en quien se complace y yo también me complazco en Él, delante de todas las personas. ¿Sí? Recordemos, Jesucristo no quiere a nadie que sea tímido, no quiere a nadie que se avergüence de Él. Quiere a gente que lo declare delante de todas las personas. ¿Sí? Entonces, hermanos, hagamos eso cada uno de nosotros. ¿Okay? Aparte de eso, quiero que noten que también el Hijo ama al Padre. Jesucristo ama al Padre. ¿Sí? Y eso podemos verlo, por ejemplo, en Juan 14:31. Juan 14:31 sigue la oración, o sea, estamos en perdón, es otra oración, más bien, y estamos viendo nosotros qué dice, en este caso Jesucristo. Dice que ama al Padre y por el amor que tiene por el Padre, el Hijo obedece y de forma constante se muestra como un siervo obediente. En otras palabras, Él toma su lugar como el Hijo. Padre, Hijo, como en una familia, están actuando y el Padre le indica al Hijo lo que tiene que realizar y el Hijo lo realiza. ¿Sí? Hay una imagen muy bonita que creó Dios para ejemplificar esto, que se llama familia. Si se preguntan ustedes por qué existe una familia en general, es porque Dios quería reflejar la relación que había en la Trinidad. ¿Sí? Por eso existen padres y existen hijos. Entonces dice el versículo 31, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. ¿Sí? Observen esto. Eso es bien bonito. Nos muestra primeramente que el mundo tiene que saber que Él ama al Padre. Así como el Padre declara abiertamente que ama al Hijo, así también el Hijo declara abiertamente amar al Padre. ¿Sí? Esa es una primera cosa que hay que notar. Pero noten la forma en la que declara que ama al Padre. Lo declara haciendo lo que el Padre le mandó. En otras palabras, hermanos, si tú quieres amar a Dios Padre, tienes que obedecer lo que Él manda. Si quieres que el mundo sepa que tú amas a Dios Padre, tienes que estar obedeciendo lo que Él colocó. Y esto no está nada más aquí.
Eso es algo bastante claro y aparece de forma constante. Por ejemplo, 1 de Juan 5:3. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Si tú quieres amar a Dios, guarda sus mandamientos, dice este pasaje. ¿Sí? No es el único, voy a seguirme moviendo. Juan 1 de Juan 2:3 dice, en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Si tú conoces a Dios, lo sabes, lo vas a conocer, porque guardas los mandamientos de Dios. ¿Sí? O Juan 14, versículo 15, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. O segunda de Juan, versículo 6, este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. ¿Okay? Si notan, de forma constante aparecen estas ideas. ¿Sí? Para amar a Dios, tenemos que seguir los mandamientos. ¿Okay? Si quieres tú amar a Dios, tienes que amarlo como el Hijo ama. Y el Hijo lo amó siguiendo sus mandamientos. En este caso, Él llegó hasta la muerte en esa obediencia. Nosotros también tenemos que obedecer hasta donde sea que nos vaya a llevar. ¿Sí? Y un ejemplo bien claro de esto, hermanos, es cuando observamos nosotros la historia, por ejemplo, de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? O de Ananías, ayúdame Pedro, si te acuerdas de los otros dos nombres. No, bro, está buscando. Esta Ananías era Empezaba con M, era... No era Matías, ¿no, verdad? No, espérate, ya lo estoy buscando. Vas. Creo que alguien ya lo colocó, a ver, espera. Ananías, Misael y Azarías. Ah, perfecto. Azarías, ¿qué más dijiste? Misael Misael, va. Sí, y Azarías. está perfecto. Es que sí, es que el que no sabemos usualmente es el nombre que le dieron de Babilonia, ¿no? Que es Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Pero esos eran sus nombres reales, pongámoslo así. Ellos, en su caso, lo que hicieron es que obedecieron delante de todo. Tenían, en este caso, que obedecer a Nabucodonosor e inclinarse delante de una estatua que le había colocado para glorificarse a sí mismo, pero decidieron no hacerlo. Le dijeron a él que no era un dios y le dijeron que solamente iban a estar delante del suyo, ¿no? Y que lo iban a hacer hasta la muerte, ¿no? Estoy parafraseando grandemente, pero eso es lo que sucedió, ¿no? En Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Sí. Y finalmente, quiero que noten también que el Espíritu Santo también ama al Padre y al Hijo. ¿Ok? El Espíritu Santo también ama al Padre y al Hijo. Ahora, para esto no hay versículos específicos que digan de forma explícita que el Espíritu Santo ama al Padre y al Hijo. Pero, para comprobarlo, sí tenemos una imagen bastante clara que aparece en Mateo capítulo 4, que es la del bautizo de Jesucristo. Cuando él estaba siendo bautizado, en este caso lo que sucedió, les había comentado hace rato, es que bajó una paloma, y esa paloma era el Espíritu Santo. Entonces, una disculpa, era el capítulo 3, Mateo 3, ¿sí? Y en ese momento, noten versículo 16, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron, y en ese momento, él vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces, lo que estamos ahí viendo es la declaración de amor del Padre al Hijo y esa expresión que también es una expresión de amor de la paloma llegando y posándose con el Hijo. ¿Sí? Y por eso hay muchos comentaristas, como por ejemplo Agustín, que decía acerca de esta parte que había un amor mutuo entre el Padre y el Hijo, que se estaban teniendo un amor recíproco el uno por el otro, y luego menciona él que ese amor estaba siendo expresado en el Espíritu. Entonces, el rol del Espíritu
es el del eterno amor compartido entre el Padre y el Hijo. Eso decía Agustín. ¿Sí? El rol del Espíritu es el del eterno amor entre el Padre y el Hijo. Por eso después el Espíritu acompaña a Jesucristo y él lo unge con poder durante todo su ministerio. ¿Sí? Y nunca se aparta de él. Y finalmente, hermanos, vamos a observar la tercera característica del amor de Dios, que es un amor activo. ¿Okay? Es un amor activo. Es un amor esencial, es un amor trinitario y es un amor activo. ¿Okay? ¿Por qué es un amor activo? ¿En qué sentido es un amor activo? En el sentido de que el amor de Dios siempre está obrando. ¿Sí? Si no hay obra, hermanos, nadie puede decir que ama a alguien. Siempre que se está amando, se está obrando. Eso es una realidad que tenemos que saber todos nosotros. Amar no es solamente un sentimiento, amar es una acción. ¿Sí? Y eso se puede observar, por ejemplo, cuando observamos el capítulo del amor que les dije que íbamos a observar, ¿se acuerdan? 1 Corintios 13, porque chequen lo que dice. Dice el versículo 4, el amor es paciente, bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante. Vamos a quedarnos ahí por ahorita. Noten que está haciendo referencia a lo que obra el amor. En el griego se ve muy claramente, y soy bien honesto, porque en el griego se observa que todas estas palabritas, paciente, bondadoso, no tiene envidia, todos esos son verbos, como si estuviera diciendo, por ejemplo, el amor está siendo paciente en este momento, ¿sí? El amor está siendo bondadoso, el amor no está envidiando, el amor no está siendo jactancioso, ¿sí? Eso no sirve tanto en español, por eso es que no lo traducen así, pero está haciendo referencia a acciones que se tienen que realizar. Pero aún si no viéramos eso nosotros en el griego, aún así podemos observar nosotros en el español que todas estas cosas tienen que ver con acciones. Si el amor es paciente, significa que la persona que ama va a estar obrando de forma paciente para con aquella persona que ama. Va a estar siendo bondadoso, va a estar careciendo de envidias, no va a estar siendo jactancioso, no va a estar siendo arrogante, no va a estar portándose indecorosamente. Y continúan las acciones. ¿Sí? Entonces, ¿notan? El amor de Dios es un amor activo que de forma constante está obrando. ¿Sí? Ahora, pregunta, ¿cómo se expresó la acción del amor del Espíritu Santo a Jesucristo? Ya se los dije hace rato. Lo ungió y permaneció con él, dándole poder durante todo su ministerio. ¿Y cómo se mostró el amor del Padre con el Hijo? No, perdón, del Hijo con el Padre. Fue hasta la cruz y murió, porque lo había enviado el Padre. ¿Sí? Y finalmente, hermanos, ese es el que más me vuela la cabeza a mí. ¿Cómo se vio el amor del Hijo al Padre? Si pueden acompañarme a Colosenses, capítulo 1, versículo 16 al versículo 18. Y la respuesta básicamente es esta. El amor de Dios, del Padre, de Dios Padre a Dios Hijo, se vio al crear todo lo que existe y colocar todo lo que existe y toda la historia del universo que está sucediendo en este mismo instante y hasta su consumación, crear y colocar todo eso para el Hijo. Ahí se muestra el amor de Dios, del Padre al Hijo. ¿Sí? Chequen lo que dice estos versículos. En Cristo, ese es Él, en Cristo fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Hasta ahorita está diciendo, Cristo fue el medio por el cual se creó todo. ¿Sí? Pero noten lo que va a decir ahora. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado para Él, para Cristo. ¿Sí? Versículo 18. Él
es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Pausa hasta ahí, esperen. La iglesia es para Él, ¿sí? Todas las cosas que se crearon vienen de Él. Él es el único que resucitó, el primero que resucitó, más bien, perdón. Y todo esto sucedió a fin de que Él tenga en todo la primacía. Esta parte, la primacía. Eso es la preeminencia. Eso es que Cristo sea el que está arriba de todo. ¿Sí? Todo fue creado para Él, para colocarlo en un trono arriba de todo. ¿Sí? Tú y yo fuimos rescatados para que Cristo tuviera un pueblo que lo adore como rey. ¿Sí? Todas las cosas que son el día de hoy son para que Cristo tenga un reino que le pertenezca a Él. ¿Sí? Para que Él tenga la preeminencia, es el primero en todo lo que existe. ¿Sí? Así se muestra el amor del Padre al Hijo. ¿Ok? Entonces está extremadamente grande, si yo soy bien honesto, porque eso nos va a responder una pregunta bien, bien grandota. ¿Qué vamos a hacer ahorita? ¿Ok? Pero antes de hacerla, quiero que noten. Ok, ya vimos que Dios se ama a sí mismo. Dios Padre ama al Hijo, Dios Hijo ama al Padre, Dios Espíritu Santo ama al Hijo, ¿sí? Dios Espíritu Santo ama al Padre. Ok, pero ahora, ¿qué pasa con el amor de Dios para mí? ¿No? Porque también Dios los ama a ustedes, ¿sí? Y los ama de forma activa, ¿ok? Quiero que nada más para terminar esto básicamente, que vemos que Dios nos ama de dos formas a cada uno de nosotros, ¿ok? ¿Cuáles son esas formas? Dios nos ama con un amor de benevolencia y un amor de complacencia. Ya sé que estoy poniéndolo bien difícil todo esto. Perdónenme, amigos. Pero son términos bien bonitos, ahorita van a ver por qué, ¿ok? Nada más quiero que lo expliquemos un poquito de una forma rápida. ¿Qué es amor de benevolencia? Amor de benevolencia es cuando una persona ama porque es benevolente. Él, ¿ok? Si yo amo algo porque yo soy benevolente, entonces lo estoy amando porque hay algo en mi interior que me hace amarlo. No porque ese algo sea digno de amor. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso estoy haciendo referencia a Dios que nos amó cuando éramos pecadores. Dios no nos amó siendo pecadores porque tú fueras digno de amor. Sí, nos amó a nosotros porque Él es amor. Él es benevolente. ¿Sí? Y eso es lo que dice de forma constante las Escrituras. Esto es otra cosa que para mí fue muy cercana, que llega muy cercano, que es, una vez escuché a una persona que estaba diciendo, ¿quieres saber qué tanto valor tienes? Mira la cruz. Porque si miras la cruz, tú observas a alguien que te amó tanto que dio a Jesucristo. Por tanto, tú vales la vida de Jesucristo. Y eso está mal en muchos sentidos, hermanos. ¿Por qué? Porque tu vida no vale la vida de Cristo. ¿Sí? Tú no eras digno de amor. Tú no tienes ese valor. ¿Sí? Aún así, Dios te dio ese amor. Por eso nos dice, por ejemplo, Romanos capítulo 5, versículo 6, ya nos va a dar tiempo de buscarlos porque ya tengo que terminar casi, pero dice, mientras aún éramos débiles, mientras aún éramos gente muerta, Cristo murió por los impíos. Versículo 8, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O el versículo 10, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida.
Esto no nos está diciendo que tengamos nosotros algo de valor. Está diciendo que éramos enemigos, éramos pecadores, éramos débiles. ¿Sí? O de forma más clara, podemos pensar nosotros en 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? No es que tú tuvieras amor, no es que fueras digno de amor tampoco, es que Dios es amor y por eso te amó, porque Él es muy benevolente. ¿Sí? Entonces, hermanos, tenemos que experimentar nosotros ese amor de parte de Dios. Y si tú lo experimentas, ahora vas a obrar ese amor. ¿Cómo obras ese amor? Hermanos, tú amas a la persona que te traicionó. Tú perdonas a la persona que te hizo daño. Tú tienes que estar amando, como nos dice la palabra, a tus enemigos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hizo Dios. ¿Sí? Si has experimentado ese amor de benevolencia de parte de Dios, ahora ama con benevolencia a los demás. A pesar de que fallan, a pesar de que son pecadores, como tú lo eras, y tú lo eres todavía, aún así los amas. ¿Sí? Y luego no dices, ellos no merecen amor, aunque yo sí lo merezco, porque eso sería una mentira completa. ¿Sí? Tenemos que experimentar ese amor y amar a nuestros enemigos. ¿Ok? Es el primer tipo de amor con el que nos ama Dios. Y el segundo tipo es el amor de complacencia. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el amor de complacencia? Es cuando algo te complace, entonces lo amas. ¿Sí? Ahora es por la persona. ¿Sí? Por ejemplo, si tú vas a una hamburguesería, a mí me encantan las hamburguesas, hermanos. No me encantan las hamburguesas porque hay algo bueno en mí. Me encantan las hamburguesas porque son bien ricas. ¿Sí? Y como saben tan delicioso, pues yo voy y las amo. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero. Como son tan dignas de amor, yo las amo. ¿Sí? Y en este caso, el ejemplo del Padre, el Padre ama varias cosas porque son dignas de amor. Por ejemplo, el Padre amó la creación cuando recién la hizo. ¿Se acuerdan ustedes cómo habló de la creación? Génesis 1:31, estoy moviéndome más rápido, 1:31, Dios vio lo que había hecho y era bueno en gran manera. Lo estaba amando. ¿Sí? Dios ama la creación. Dios ama la creación, ¿por qué? Porque es digna de amor. ¿Sí? Dios ama todas sus obras porque son dignas de amor. Dice, sea para siempre la gloria del Señor. Alegres el Señor en sus obras. El Señor ve todas sus obras, ve cuando Él hace amanecer, ve cuando hace llover, ve cuando crea un árbol y se alegra por cada una de ellas. ¿Sí? Dios más grandemente ama con complacencia al Hijo Jesucristo. Y ahí es de donde sale la palabra complacencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de la parte del bautizo? ¿Qué dijo Dios otra vez? En Lucas capítulo 3, versículo 22, por ejemplo. Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. El Padre ama al Hijo porque el Hijo es digno de amor. ¿Sí? Pero finalmente, hermanos, y aquí viene lo más bonito para nosotros en este caso, es que ahora que tú ya has sido redimido, que ya has sido salvado por Jesucristo, ahora Dios se puede complacer en ti. A pesar de que antes eras pecador, que antes eras enemigo, que antes eras débil, por el hecho de que ahora Él te ha limpiado y te ha dado a ti las herramientas para que obres cosas buenas, ahora Dios observa tus obras y dice, me complazco en mi hijo o me complazco en mi hija. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, el Salmo 147, versículo 11, ahí pensé que lo estaba notando acá, espérenme. Salmo 147, versículo 11, el Señor favorece, que es otra forma de decir, ama, ¿sí? A los que le temen, a los que esperan en su misericordia, ¿sí? El Señor ama
toma placer en los que lo temen. ¿Sí? O Juan 14, 21, no, mejor 23, vamos a leer 23. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra. Ojo, obrará bien, ¿sí? Y mi Padre lo amará, porque obró bien. Se va a complacer en él. Y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Okay? Entonces el día de hoy, hermanos, tienen que darse cuenta de estos dos amores que están pasando de parte de Dios para sus vidas. Tienen que darse cuenta de forma constante que sin Dios son pecadores, enemigos, débiles, y que aún así Dios los ama incondicionalmente. ¿Sí? Y tienen que darse cuenta que tienen una responsabilidad de que si quieren experimentar el amor de Dios más, el amor de complacencia, tienen que orar de acuerdo a la palabra y luego alegrarse grandemente porque Dios los ama. ¿Sí? Los dos, ojo, no uno solo. ¿Sí? Porque si yo nada más quisiera el amor de complacencia, caería en querer ganar el amor de Dios con mis obras. Y eso no es bueno. ¿Sí? Y si yo nada más cayera en el amor de benevolencia, diría, mis obras no importan, voy a desperdiciar mi vida. Y eso tampoco es bueno. ¿Sí? Entonces vamos a experimentar este amor de Dios en ambos lados. ¿Va? Vamos a terminar en oración, hermanos. Si pueden, acompáñenme. Padre, gracias porque tú nos has bendecido de forma grande, permitiéndonos conocer tu amor tan grande por nosotros. Gracias porque a pesar de que nosotros éramos enemigos tuyos, aún así cuando éramos débiles, tú nos amaste y entregaste a tu Hijo Jesucristo como la mayor muestra de amor para cada uno de nosotros. Te pedimos, sin embargo, que no nos permitas nunca ignorar este amor, sino que esté vivo en cada uno de nuestros corazones. Y Padre, que desarrollemos también nosotros un amor más grande por ti. Que como ya sabemos que tú nos amas, Padre, que crezcamos en saber qué tanto te amas tú a ti mismo. Y te amemos así, igualmente, Padre. Que podamos ver más nosotros y buscar más un amor por tu Hijo Jesucristo, por ti, por tu Espíritu Santo, de lo que buscamos nosotros un amor de parte tuya para nosotros. Padre, sabemos que tendemos al egoísmo y normalmente cuando se estudia del amor de Dios, queremos hablar acerca de lo que tú sientes para con nosotros y queremos entonces pedirte que como somos tan débiles y egoístas, que nos hagas saber que es más grande que tanto te amas tú a ti mismo, que podamos amarte así y saber que todas las cosas creadas tienen que ser dedicadas a ti, que todo lo que fue creado para tu Hijo y lo amemos así. Y cada una de nuestras acciones en esta vida, que se dediquen a amarlo a Él. Padre, te pedimos por cada una de las vidas de nuestras familias, de tu iglesia, y te pido yo personalmente, Padre, por cada uno de los corazones de los que están aquí conectados. Te doy las gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.